Eso es lo más. Parte introductoria. Nosotros vemos el extremo distal del radio y del punto y la fila del primer carro están los movimientos de la articulación del movimiento. Sobre ellos pasan elementos, muchos elementos, entonces, tendinosos, vasculares, nerviosos, si por este pequeño espacio, si es que hubiese algún síndrome inflamatorio, puede ocasionar síndrome de compatibilidad fácilmente. Siguiente. La fractura del radiodistal es la más frecuente. ¿Cuál es la ha descrito a un inicio, como la fractura del anciano? Es la más frecuente de la extremidad superior. Posteriormente se agregan accidentes deportivos, laborales y se observan en todas las edades, especialmente en los niños. El mecanismo es una caída con apoyo en la palma de la mano. Y dependiendo de la disipación de la energía, se van a producir los diferentes tipos de fractura. Dependiendo de la intensidad, del peso, de la rotación, de la dirección del brazo. Como vemos acá en la imagen. Este es el ejemplo clásico de cómo las personas se fracturan. La cortical posterior es la que se vence rápidamente, la que primero se fractura, es la que ocasiona el desplazamiento del segmento distal. El siguiente. Tenemos fracturas extraarticulares, que están fuera, lejos de la articulación. Con el segmento distal, que se desplaza hacia dorsal, de coles, con el segmento distal que se desplace hacia ventral, es la fractura de Smith-Goiran. Tenemos fracturas articulares parciales dorsales, articulares parciales ventrales. Barton invertido. La siguiente. La AO ha clasificado al antebrazo con el número 2. Al segmento distal con el número 3 y de ahí lo subdivide en extraarticular, por fuera de la articulación, tipo A, articular parcial, tipo B, y articular completa, tipo C. Entonces, tenemos las extraarticulares A1, fractura del cúbito, A2, una fractura metafiscaria simple, A3, extraarticular multifragmentaria. La de tipo B, articular parcial. Tenemos una articular simple, una dorsal de Barton, como ya les había indicado, y una dorsal Barton, una Barton invertida o palmar anterior vaginal. La de tipo C, tenemos fractura metafiscaria articular simple, metafiscaria multifragmentaria articular simple y metafiscaria articular multifragmentaria. Esa es la clasificación AO, la más utilizada para que todos entendamos un tipo de fractura. La clasificación de Fernández es descriptiva. Nos describe el mecanismo de lesión. Tenemos 5 tipos: la flexión, cisalamiento, compresión, abducción combinada. O sea, es descriptivo. En cambio, la de la AO nos sugiere un tratamiento y nos da un pronóstico. Entonces, es una clasificación más completa. Lo siguiente. En la clínica vamos a tener aumento de volumen, limitación funcional, dolor, equimosis, todo lo que tiene una fractura. Atrás. Tenemos el signo de Laugier, que es cuando las apófisis estiloides del radio y del cúbito se encuentran al mismo nivel. Normalmente, la apófisis estiloides del radio está 0.8 centímetros más largo que la del cúbito, y existe una angulación de 25 grados. Pero en este caso
Cuando palpamos las apófisis estiloides al mismo nivel, es un signo de la Augier positivo que nos indica que el radio se ha cortado por alguna causa que puede ser una fractura. Tenemos deformidades clásicas, el dorso de tenedor, en bayoneta, que ya han sido descritas para la fractura de coles. La siguiente. Esta es la fractura del chofer, la de Chaufat, cuando el chofer pierde el control del volante y se hace traccionar por la rotación. En ese movimiento existe una avulsión de la estiloides del radio. El impacto funcional va a estar directamente relacionado con las exigencias del paciente. Una persona joven necesitará una reducción anatómica porque necesita muchas cosas que hacer, pero una persona mayor de 80 años tal vez no, necesita solo asearse, vestirse y también el riesgo que tenemos con las personas mayores es que no tengamos un buen anclaje de los tornillos o de los clavos, ¿no? Entonces se pueden soltar, podemos tener más complicaciones, licencia de movida, infección, rigidez articular, etcétera, etcétera. Entonces tenemos fracturas extraarticulares sin desplazamiento, fracturas extraarticulares reducibles y estables, fracturas extraarticulares reducibles inestables, son aquellas que se acomodan momentáneamente, pero cuando tomamos una radiografía de control después de 14 días, se mueven, se desplazan, cuando ha bajado el edema. Fracturas extraarticulares irreducibles, fracturas articulares no desplazadas, fracturas articulares desplazadas. Desde ya, todas las fracturas articulares deben ser tratadas quirúrgicamente. ¿Ya? Ese es un concepto básico de traumatología. El siguiente. Tratamiento conservador con férulas de yeso, aparatos de yeso circulares. Podemos realizar reducciones incruentas, especialmente en los niños. Colocamos anestesia local o a veces sedación. Entre dos personas traccionamos, acomodamos y colocamos el besito. Tal vez ustedes han visto eso en alguno de sus familiares. Generalmente el callo óseo se forma alrededor de las 6 semanas. Entonces colocamos un yeso brachiopalmar por 3 a 4 semanas y luego un yeso corto antebrachiopalmar por 3 semanas para evitar la rigidez del codo. La siguiente. En el tratamiento quirúrgico utilizamos clavos Kirchner, placas con tornillos, fijadores externos. Muchas veces hacemos una incisión para ver directamente la fractura, acomodarlo y estabilizarlo con los elementos metálicos. La siguiente. La fractura del escafoides es la más común del carpo, de diagnóstico difícil, pasa desapercibido en un 15%, incluso en ojos entrenados. Es un lugar de asiento de necrosis y pseudoartrosis. Se produce por una caída con la mano en extensión. La siguiente. Tiene una vascularización precaria, no tiene inserciones tendinosas. ¿Ya? Está cubierta por cartílago y consolida por la formación de un callo endóstico. Herbert la ha clasificado en fracturas agudas estables, fracturas agudas inestables, retrasos de consolidación, pseudoartrosis establecida. Igual habrá dolor en la dorsiflexión del primer dedo, dolor a la palpación en el fondo de la tabaquera anatómica, una desviación radial como actitud antálgica, dolor a la prensión dígito pulgar, tumefacción y el antecedente traumático. Bueno, también los arqueros cuando reciben el balón con mucha fuerza pueden tener esta lesión. La siguiente. Esta es la imagen en la que se ven las diferentes posiciones del escafoides. Y si la
radiografía es negativa, pero existe dolor en el fondo de la tabaquera anatómica. Debemos repetir la radiografía a los 14 días, porque puede que ahí recién uno pueda observar o se ponga de manifiesto la fractura. Pero actualmente, si tenemos la duda, podemos pedir una tomografía que nos deja ver con mejor calidad la imagen. El tratamiento conservador con un yeso braquiopalmar. Siguiente. Si no hay signos de consolidación, se puede hacer la osteosíntesis con tornillos AO en las fracturas desplazadas, o sea, que haya una separación de 2 milímetros o más de los cabos fracturarios. Atrás, por favor, con este tornillo, que tiene espiras en los extremos y que al momento de llegar al final hacen compresión y se entierran dentro del hueso. Se entierran dentro del hueso para no producir molestias. Siguiente. Las luxaciones carpianas son poco frecuentes, son de mayor gravedad, dejan secuelas. El mecanismo es igual, una caída sobre la mano asociada a diferentes movimientos. Puede que la mano esté en flexión, en extensión, con rotación externa, en aducción, diferentes posiciones. Tenemos luxaciones radiocarpianas, intercarpianas y una combinación de ellas. La siguiente. La luxación palmar de semilunar es la más frecuente luxación del carpio. Vean. El semilunar debe estar alineado con el extremo distal del radio y el hueso grande. Pero en este caso, está luxado. Si uno no se da cuenta, lo puede inmovilizar en esa posición, como ha ocurrido varias veces, incluso médicos que han sido tratados con una férula de yeso. Pero sentían mal, sentían dolor, sentían un adormecimiento en las manos, sentían incomodidad y no pasaba con las semanas. Atrás, por favor, sin una evaluación acuciosa, esta lesión puede pasar desapercibida. La siguiente. Todas las luxaciones son una emergencia, deben reducirse a la brevedad. La pérdida de relaciones anatómicas puede asociarse a compromiso vascular y nervioso por compresión. La reducción es difícil o a veces imposible por la interposición de partes blandas, y en los casos asociados a fractura está indicada la osteosíntesis. Entonces, abrimos, vemos directamente la reducción, lo fijamos con clavos Kirchner y cerramos, colocamos una férula en un tiempo aproximado de 6 semanas. Las fracturas de los metacarpianos son frecuentes en los varones. El objetivo es restituir la anatomía, que es la longitud y la rotación, pero principalmente la rotación. Más que la longitud, debemos reducir la rotación. El primer metacarpiano da la estabilidad y movilidad al pulgar, que es asiento de diferentes lesiones. Los metacarpianos segundo y tercero tienen escasa movilidad y se benefician del tratamiento conservador muchas veces. En cambio, los metacarpianos cuarto y quinto tienen mucha movilidad y pueden desplazarse. Entonces, en estos casos preferimos la osteosíntesis o la reducción abierta. Así, la fractura de la base del primer metacarpiano es frecuente. Tenemos una fracturas articular parcial, la de Bennett, y la articular completa de Rolando. Como ustedes saben, el pulgar nos da el 50% de la función de la mano. Entonces, debemos restituir la anatomía de este hueso. Las fracturas diaficiarias, como en cualquier hueso largo, tenemos trazos transversos, oblicuos, esquiroideos, multifragmentarios. Y las fracturas epifisiarias de los extremos, tenemos fracturas de la base, de la cabeza y del cuello. Siguiente. Esta es una fractura frecuente en los jóvenes que golpean a la pared, tienen una fractura del cuello,
Quinto metacarpiano, cuando están enojados. La siguiente. Tratamiento conservador para las fracturas no desplazadas. Se trata con una inmovilización antebraquio digital. La siguiente. Y las fracturas desplazadas tienen el objetivo de restituir la congruencia articular, como en todas las fracturas, corregir la longitud y la malrotación a través de la reducción abierta y fijación interna con mini placas, tornillos, clavillos, clavos percutáneos. Y en la mano debemos promover una rehabilitación precoz porque como son articulaciones pequeñas, rápidamente producen rigidez articular, especialmente en los ancianos. La siguiente. Fractura de las falanges también son huesos largos. Los objetivos son similares a los objetivos del tratamiento de los metacarpianos. Las angulaciones menores en el plano anteroposterior pueden llevar a insuficiencia del mecanismo extensor o flexor. No se olviden que acá están los flexores y acá están los extensores. Entonces, estas desviaciones pueden alterar ese mecanismo de flexión y extensión. La fractura de la falange proximal tiende a producir una angulación palmar, la fractura de la falange media tiende a producir una angulación en la cara a nivel dorsal y la fractura de la falange distal se beneficia de la uña, que nos sirve como una férula. Entonces muchas veces nosotros hacemos puntos de sutura de piel a uña para beneficiarnos de una férula biológica. Tenemos fracturas de la base que nos traen problemas porque siempre se acompañan de luxaciones. Las fracturas de la base producen fracturas luxaciones, como la anterior imagen. A ver, una anterior. Esta imagen, ¿ven? La fractura de la base le va a producir una luxación. Sin problema. Debemos tratar una luxofractura en un pequeño espacio. Tenemos fracturas diafisiarias, condylares y la fractura de Mallet, que es la fractura avulsión en la inserción del tendón extensor en la base de la falange. Nos da el signo del dedo del martillo. La siguiente. Las fracturas no desplazadas se tratan conservadoramente con una inmovilización y si están desplazados se realiza la reducción abierta, fijación interna con tornillos, placas, clavillas. La siguiente. Lesiones de los tendones flexores son una urgencia porque a veces se acompañan a lesiones neurovasculares que producen una gran incapacidad en la función de la mano. ¿Ya? Forman parte del sistema extrínseco de la mano. La siguiente. Tenemos 5 regiones, cada una con sus características, pero la zona 2 se caracteriza porque tienen poleas. ¿Ya? Y estas poleas son los túneles osteofibrosos por donde pasa el tendón y se adhiere a la superficie ósea. Si no, estarían con una cuerda de guitarra. Entonces, esta zona 2 se llama la zona 2 o la tierra de nadie. El pulgar tiene 3 zonas, 1, 2, 3, diferentes por sus características anatómicas. La siguiente. Debemos saber en qué posición estaba el dedo en el momento de la herida. ¿Qué agente produjo la herida y si estaba contaminado? Al examen físico, el paciente no moviliza activamente el dedo. En este caso no lo puede flexionar, está así recto. Y siempre debemos evaluar la movilidad de la interfalángica distal y de la interfalángica proximal, porque tenemos 2 tendones, el tendón flexor profundo y el flexor superficial. Siguiente. La separación primaria se la hace hasta antes de los 10 días, es más fácil unir tendón con tendón.
Pero la reparación diferida se hace más difícil porque se retraen los músculos y esta retracción separa los cabos tendinosos y a veces tenemos que hacer incisiones más grandes hasta encontrar el cabo tendinoso. La reparación secundaria de por sí también se hace más difíciles, habrá que hacer injertos de tendón, sacar tendón del palmar mayor, del extensor del dedo gordo, del pie, etc. Entonces siempre es mejor realizar la reparación primaria antes de los 10 días. La siguiente se hace incisiones en Z para evitar los queloides y las fibrosis que pueden dificultar el movimiento de la mano. Se hace la unión con puntos con nylon 3 ceros y epitendinios con nylon 5 ceros. La zona 3 tiene buen pronóstico, la zona 4 y 5 se asocia a lesión del nervio mediano. Y este nudo debe atravesar las poleas, tener que hay poleas por donde debe atravesar ese punto de unión. Evitamos la extensión brusca, porque puedes romper nuestra sutura. La movilidad activa, pasiva, asistida, protegida, supervisada por un fisioterapeuta es importante, pero tiene que ser supervisada por un fisioterapeuta o un rehabilitador, no el paciente solo. La lesión de los tendones extensores son más frecuentes que las lesiones de los tendones extensores porque tienen está muy cerca de la piel, poco tejido celular subcutáneo. Entonces, se dañan fácilmente. Requiere las mismas habilidades o más que para reparar un tendón flexor. Es técnicamente más demandante porque son más aplanados. En cambio, los tendones flexores son redondos, son circulares. En cambio, los tendones flexores son extensores son aplanados. La siguiente. El sistema extensor es más complejo. El sistema extensor extrínseco está inervado por el radial y los intrínsecos por el mediano y el cubital. A nivel de la muñeca hay 6 corredores osteofibrosos, no se olviden. Y uno de ellos, adelantándome, es el primer corredor donde está el abductor largo y el pulgar y el extensor corto del pulgar, que nos da la tenosinovitis de Decker-Vain. Esguinces y fixaciones digitales, la estabilidad carpo-metacarpiana del primer dedo es importante. La lesión de Stinner es la ruptura del ligamento medial a causa de una hiperabducción a nivel de la articulación metacarpo-falángica del primer dedo. Hay dolor en la región medial y limitación funcional. Es muy frecuente esta lesión en las peleas, líneas callejeras. Los esguinces se deben tratar con un vendaje solidario por 2 a 3 semanas y luego hacer fisioterapia. La mano traumática es una lesión compleja y delicada, muy frecuente en la Ciudad del Alto, porque en la Ciudad del Alto hay muchos trabajadores manuales, carpinteros, torneros, albañiles. Y también hay muchas creencias, como han visto los que fueron a la Ciudad del Alto, ¿no? Cuando hacen un saumerio con la mecha de la dinamita. Bueno, como primer auxilio hay que recubrir la superficie de las heridas con apósitos estériles y confeccionar un vendaje en guante. O si no es estéril, lo más limpio con lo más limpio que se encuentre. Colocar una pelota de algodón en la palma de la mano y cerrar todos los dedos a modo de un guante, como vemos en la imagen. Buscar complicaciones vasculares, nerviosas, tendinias y osteoarticulares en la localización y el trayecto de la herida. Evaluar la perfusión de la uña y el lumbejo. Evaluar los 3 nervios ultramanos y el motor sensitivo, cada uno de ellos. La movilidad activa y pasiva. Evaluar deformidades, rupturas capsulares y pedir radiografías anterior, lateral y oblicuo. En el tratamiento de las lesiones es necesario abreviar el periodo de inmovilización de la mano.
buscar una rehabilitación temprana, idealmente solucionarlo en una sola etapa, evitar la infección y el edema prolongado, y depende del tratamiento inicial, la recuperación y la rehabilitación de esa mano. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos ofrecer revascularizaciones del dedo, hacer muchas cosas que nos iban a demandar mayores días de internación, mayor costo económico, mayores medicamentos, y tal vez no iba a funcionar. Entonces, se optó por realizar la ablación y el paciente se fue a los 2 días. Bueno, antes de terminar, hay algunos temas que quisiera que repasen. Anótense, por favor. El trauma repetitivo continuo, como tienen las personas que utilizan martillo o que realizan rotación con las manos, produce una inflamación de la primera corredera osteofibrosa que les había comentado y producen la tenosinovitis de Becker-Vain. Entonces repasen la tenosinovitis de Becker-Vain. Lo mismo, cuando un tendón pasa por el túnel osteofibroso repetidamente y con tensión, como lo hacen algunos trabajadores manuales, puede producir una inflamación de este tendón. Y este tendón no atraviesa por esa corredera osteofibrosa. A esto puede acompañarse que el paciente sea diabético, tenga una enfermedad inflamatoria sistémica, artritis reumatoide, y nos produce lo que conocemos como el dedo en gatillo. Entonces repasen el dedo en gatillo. También cuando nos caemos, cuando los niños se caen, se puede debilitar la cápsula articular y salir parte del líquido sinovial hacia afuera, lo que conocemos como gangliones. ¿Ya? Pero no solo tenemos líquido sinovial en la cavidad articular, también tenemos a nivel de los tendones, porque los tendones tienen una fascia parietal y una fascia visceral, y en medio de ellos hay líquido. Entonces también hay gangliones dependientes de los tendones. Bueno, eso le pasen, por favor. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Gracias.